Muy bien, vamos a iniciar esta parte de los ejemplos resolviendo un par de ejercicios precisamente que tienen que ver con la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces dice el ejercicio: clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales según su tipo, orden, grado y linealidad. Muy bien, entonces vamos a establecer estas 4 clasificaciones para la siguiente ecuación diferencial. Y dice, la primera que nos dan es y menos x que multiplica al diferencial de x más 4 veces x que multiplica el diferencial de y igual a 0. En esta ocasión, esta ecuación diferencial que nos está dando, nosotros podemos saber que es una ecuación diferencial, evidentemente, porque tenemos el signo de igual, tenemos dos lados de la ecuación y existen aquí diferenciales de x y de y. Para este tipo de cuestiones donde no está, en este caso, los diferenciales en la forma que representen una primera derivada, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar esta ecuación diferencial, acomodarla de manera que nosotros ya podamos clasificar por su tipo, orden, grado y linealidad. Así no la podemos clasificar, tenemos que acomodarla primero, hacerle un preproceso. En el caso de que la derivada ya esté explícita, ya esté en forma de derivada, no necesitamos hacer eso, ¿sí? Pero para esta cuestión sí. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es que voy a tener y menos x por el diferencial de x va a ser igual a menos 4x de y. Lo que estoy tratando de hacer es dejar en forma explícita la primera derivada de y con respecto de x. Entonces aquí y menos x entre menos 4x, menos 4, es igual a dy entre dx. Ahora sí, ya tengo mi primera derivada aquí en forma explícita. Dice que es la primera derivada de y con respecto de x. De este lado todavía puedo hacer un poquito. Me queda y menos 4x menos x entre menos 4x. Este denominador es para la y es para el menos x. Aquí lo separé únicamente, ¿sí? Ok, aquí todavía puedo simplificar más. Aquí voy a hacer 1 entre menos 4x que multiplica y. Aquí me queda más 1 entre 4. Aquí me queda x entre x es 1 y menos entre menos más. Me queda únicamente el 4, 1 entre 4. Para tenerla en la forma en que yo pueda clasificar la ecuación, es indispensable que todos los términos de la variable dependiente, en este caso la y sus derivadas, estén de un lado de la ecuación. Entonces voy a hacer eso. Todas las y sus derivadas las voy a poner de un lado de la ecuación. Entonces me quedaría menos de y de x. Aquí me quedaría más 1 entre menos 4xy igual a menos un cuarto. O sea, todas la y su derivada, todas las variables dependientes y su derivada las puse de un lado de la ecuación, en este caso al lado izquierdo, y el resto de los términos que no involucran a la y lo puse del lado derecho. ¿Ok? Así se acomoda. Aquí todavía puedo simplificar algo, simplificar el signo. Si se fijan, todos tienen el signo de menos, lo multiplico por menos 1. Entonces ya me queda dy en dx más 1 entre 4x que multiplica y es igual a un cuarto. Ahí, en esta forma, como está ordenada, ya la puedo, así, ya puedo clasificarla. Ya la puedo clasificar. Así como la tenía al inicio, no. De esta manera ya.
Ya todos los términos de la variable dependiente y sus derivadas de un lado de la ecuación y el resto de los términos de otro. Y se acomoda las derivadas, la de mayor orden va a la izquierda y luego así conforme vaya bajando de orden hasta llegar a la variable dependiente se acomoda acá, de izquierda a derecha. Ya está ordenada, ahora sí la clasifico. La veo y bueno, evidentemente tengo una derivada que es esta de y con respecto de x y la variable independiente es x, la variable dependiente es y. Tengo una sola variable independiente, por lo que esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Por tipo, clasificación por tipo es EDO. Porque solo tiene una variable independiente. Por orden, ¿de qué orden es? Es decir, ¿cuál es la derivada más alta que se encuentra en la ecuación? Esta, la primera derivada. Entonces, orden es de primer orden. Grado. Para obtener el grado de la ecuación me tengo que fijar primero en el orden. Entonces, el orden es esta, es la primera derivada que encuentro aquí. Me fijo cuál es la potencia o el exponente a la que está elevada esa primera derivada. Y aquí está elevada a la 1, entonces de primer grado. Y finalmente la linealidad. ¿Es lineal o no es lineal? Hay de dos. Para saber si es lineal, tiene que cumplir con las dos propiedades. La primera de ellas nos dice que hay que observar a la y y a sus derivadas, o a la variable dependiente y a sus derivadas. Todas estas, la y y sus variables y sus derivadas, tienen que estar elevadas a la 1, tienen que ser de primer grado. Esta y está elevada a la 1, sí, y esta derivada está elevada a la 1, sí. Sí cumple con la primera propiedad. Entonces vamos a revisar la segunda propiedad. Tiene que cumplir con las dos para que sea lineal. Ojo. Si de entrada ya no cumple con lo del grado, pues ya no es lineal, es no lineal. ¿Sí? Revisando la segunda propiedad nos dice que la función a la que está igualada a mi ecuación, o sea, esta es la g de x, así le vamos a llamar, debe ser en función de x. Aquí en apariencia parece que no es en función de x, es una constante, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos reescribir, o si se quiere poner en función de x, sí se puede poner en función de x. Sería un cuarto por x a la 0. Está multiplicado por x a la 0. Entonces sí es una función de x. Entonces esta sí cumple. La g de x sí es en función de x. La que está igualada a la función sí es función de x. Recordemos pues que cualquier número elevado a la 0 pues es un 1. Sí cumple. Y luego tenemos que revisar también. Las funciones coeficientes, es decir, las funciones que acompañan a la y, esta y esta otra, y a sus derivadas. Estas son funciones coeficientes. Las que acompañan o multiplican a la y a sus derivadas, o a la variable dependiente y a sus derivadas. En este caso, esas funciones coeficientes tienen que ser en términos de x para que cumpla con esta segunda propiedad. 1 entre 4x sí cumple, está en función de x. Este es un 1, también cumple, está en función de x y lo vemos como 1 por x a la 0. También cumple. Entonces está cumpliendo con las dos propiedades, con lo del grado y con el hecho de que aquí esta función a la que está igualada sea en términos de x y las funciones coeficientes sean en términos de x. Cumple con las dos propiedades, por lo tanto es lineal. Esa ecuación diferencial es lineal y ya podríamos decir es una EDO de primer orden, de primer grado, lineal. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí este primer ejemplo de clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y bien, ahora vamos a resolver un segundo ejercicio que involucra a la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ejercicio 2.
Igual, la instrucción es clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales según su tipo, orden, grado y linealidad. Y la ecuación que nos dan es la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Todo esto está ahí. Bien, si la observamos, así no la podemos clasificar. La tenemos que llevar a la forma estándar para clasificarla. ¿Cuál es la forma estándar? Bueno, que la y, en este caso, que es la variable dependiente, y todas sus derivadas queden de un lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, primero hay que clasificarla. Aquí tenemos a la segunda derivada de y con respecto de x del lado izquierdo, y aquí tenemos a la primera derivada de y con respecto de x del lado derecho. Entonces, ambos términos tienen que quedar de un mismo lado de la ecuación. Hay que acomodarla con un poquito de álgebra, y una vez acomodada en la forma estándar, ya la podemos clasificar. Ojo. Entonces, yo aquí lo primero que voy a hacer es elevar ambos términos al cuadrado. Porque recordemos que esta potencia, si la expresamos como esa raíz, si la expresamos como potencias, es igual a un medio. Entonces, bueno, si quieren, aquí les voy a poner ya en potencias, por si existe confusión. Aquí está a la 1 medio. Ya no la expresamos como la raíz, sino a la 1 medio y luego al cuadrado. Ambos términos de la ecuación los elevo al cuadrado para mantener la igualdad. Y de este lado me va a quedar la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado. Y aquí me va a quedar 1 medio al cuadrado, se hace 1. Entonces me queda 1 más la primera derivada de y con respecto de x al cuadrado. Todo eso lo hice para quitar esta raíz de aquí, ¿sí? Bien, entonces después, ahora sí, ya me va a quedar aquí b cuadrada, la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado menos la primera derivada de y con respecto de x al cuadrado es igual a 1. Ya la tengo ahora sí en la forma estándar para clasificarla. Tengo a la y y a sus derivadas, o más bien a los términos que involucran a y, de un solo lado de la ecuación. Si observo aquí mi ecuación, aquí ya puedo clasificarla. Está en la forma estándar. Ok, si observo mi ecuación, bueno, ¿cuál es el tipo? ¿Es EDO o EDP? ¿Es ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial en derivadas parciales? Como únicamente tengo una variable independiente que es la x, clasifica como EDO, ecuación diferencial ordinaria. El orden. ¿Cuál es la derivada más alta que se encuentra en esta ecuación? Esta, una segunda derivada. Hay primera y segunda derivada de y con respecto de x. Entonces es de segundo orden. Grado. Para saber el grado tengo que ver el orden, haberlo clasificado por orden. Veo la segunda derivada, ¿a qué está elevada? Al cuadrado. Entonces el grado es de segundo grado. Y linealidad. ¿Es lineal o no es lineal? Para la linealidad, nuevamente hay que hacerla pasar por las dos propiedades. Si no cumple con alguna de las dos, no es lineal. Tiene que cumplir con las dos. La primera de ellas me dice acerca del grado, es decir, acerca de la potencia a la que están elevadas, la y, que es la variable dependiente, y sus derivadas.
La y sus derivadas tienen que estar elevadas a la 1 para que sea lineal. La primera propiedad. Entonces observo, en este caso no tengo y, pero tengo la primera derivada que está al cuadrado. O sea, ya por el hecho de estar al cuadrado, la primera derivada ya no cumple con la primera propiedad, por lo tanto es no lineal esta ecuación. Y si observo la segunda, pues también está al cuadrado. Entonces, definitivamente esta ecuación es no lineal. Ya no cumplió con la primera propiedad, ya no hay sentido en revisar la segunda, aunque cumpliese. Con que no cumpla una es no lineal. Entonces ya hemos terminado este segundo ejercicio. Vamos a realizar un tercer ejercicio de clasificación. Y dice que clasifiquemos igual la ecuación diferencial según su tipo, orden, grado y linealidad. Y la ecuación que nos dan es, dice, x multiplicada por la tercera derivada de y con respecto de x menos 4 veces la primera derivada de y con respecto de x a la cuarta más y es igual a 0. Observamos la ecuación. En este caso, esta ecuación ya está en la forma estándar para poder clasificarla. Entonces, como ya está en la forma estándar, ya la y sus derivadas están de un solo lado de la ecuación, ya la podemos clasificar directamente. Ya no es necesario mediante álgebra llevarla a la forma estándar. Ya está en la forma estándar para clasificarla. Entonces simplemente observamos si es primero el tipo, cuántas variables independientes existen. En este caso hay una, la x. La x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. Es con respecto a la que se deriva, la variable independiente. Entonces, por tipo es EDO, ecuación diferencial ordinaria. Para clasificarla por orden hay que saber, primero observar la ecuación y ver cuál es la derivada más alta que se encuentra en ella. En este caso es esta. Tenemos una primera derivada y tenemos una tercera derivada. Entonces es de tercer orden. Grado. Para saber el grado hay que tener primero el orden. Esta de tercer orden está elevada a la 1. Entonces es de primer grado. Y finalmente la linealidad. ¿Es lineal o no lineal? Vamos a revisarla. Tiene que pasar por las dos propiedades. La primera de ellas es la que nos habla de la potencia a la que está elevada la variable dependiente y sus derivadas. Esa potencia debe ser 1. En este caso la variable dependiente es y. Entonces aquí la y está elevada a la 1, sí cumple. La primera derivada en este caso está elevada a la 4. Entonces ahí ya no cumple. ¿Sí? Por el hecho de que esté elevada a la 4, que es distinto al 1, ya no es lineal esta ecuación, ya no cumplió. La tercera derivada sí está elevada a la 1, pero ya por el hecho de que una no cumpla, ya la vuelve no lineal. Entonces, no lineal. Ya no tiene sentido en este caso revisar la segunda propiedad porque con que no cumpla una de ellas, que es en este caso la del grado, pues ya la vuelve no lineal inmediatamente. Ok, entonces este ejemplo, bueno, estuvo cortito porque no se necesitó mediante álgebra hacer ese acomodo para llevar a la ecuación a una forma estándar.